Seguimos en la mesa de este miércoles 17 de mayo de 2017. Estamos con Teresa Herrera, Rafael Porsekansky, Gerardo Caetano y Guillermo Fossati. Vamos a lo político partidario. La senadora del MPP, Lucía Topolansky, dijo que el panorama de candidaturas que el Frente Amplio presente en las próximas elecciones 2019 depende fundamentalmente de lo que haga el ministro de Economía, Danilo Astori. Hablando con el diario El País, la senadora indicó que si Danilo se presenta es un panorama, pero si decide no presentarse y no aparece ninguno de los emblemáticos que están en juego, aludiendo a Tabaré Vázquez y José Mujica, surge una cantidad de posibles candidatos. Recuerden, en el Frente Amplio ya se manejan varios nombres de precandidatos. Por ejemplo, el intendente Daniel Martínez, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García, o, desde hace poco, ya más formalmente, el nombre del presidente del Banco Central, Mario Vergara. Bueno, declaraciones que formuló Vergara en el semanario Crónicas, admitiendo la posibilidad de que le interesa, ¿sí?, competir por la candidatura presidencial del oficialismo, han dado pie a cuestionamientos, incluso ya en el propio Parlamento, como el de ayer del diputado colorado Conrado Rodríguez, que lo acusaba de estar violando la Constitución. La Cámara no acogió su planteo y ahora será el Partido Colorado, dijo hoy el diputado Rodríguez, quien presente el escrito correspondiente ante la Corte Electoral. Pero bueno, ¿cómo están viendo el panorama frente amplista desde el punto de vista de candidaturas? Hay un tema, o hay preguntas. Por ejemplo, ¿es muy temprano para afirmar candidaturas de cara al 2019? En términos generales, sí. En 2 años y medio pueden pasar muchas cosas, pero los tiempos para algunos son distintos que para otros. Quien viene de abajo y no tiene visibilidad de candidato, tiene que salir antes. Claro. Quien tiene experiencia y de alguna manera peso de candidato presidencial puede manejar los tiempos de otra manera. Yo creo que el problema, y esto lo han señalado varios analistas, es que el problema no son lo que dan las encuestas, el problema es lo que las encuestas revelan como una fotografía. Hay descontento entre los votantes frente amplistas. Ese descontento que ya existió antes de la última elección nacional, que incluso había existido antes de la elección municipal de Montevideo, que se tradujo en un voto en blanco muy importante cuando fue electa Ana Olivera, es un descontento que crece. Y es un descontento muy marcado que también debiera preocupar a blancos y colorados porque ese descontento, en primer lugar, ¿cómo se traduce? Se traduce en un incremento del voto en blanco o del voto anulado. Siempre se había dicho de que había como una valla alta entre quienes habían dado el paso para hacerse frente amplistas y quienes se definían como blancos y colorados. Yo creo que esa valla, y esto es lo que el Frente Amplio no parece ver, esa valla se ha achicado y hoy el descontento puede traducirse no solamente en un no voto, sino en un voto a otro. Empiezo por la expresión de Lucía Topolansky, ¿no? que me parece interesante, porque depende de lo que Danilo resuelva, ¿no? Es decir, cuando las papas queman, porque el escenario evidentemente es un escenario mucho más complicado para el Frente Amplio, ahí aparece Danilo como, en las palabras de Lucía Topolansky, como con opción. El pobre Danilo realmente está condenado, ¿no? Porque fíjate tú que siempre ha quedado ¿Tú lo lees así? Pero fíjate, ¿tú entendés que en estas palabras de Lucía Topolansky hay un visto bueno a la posibilidad de la candidatura? No le atribuyo intención, pero sí considero concretamente que la verdad sea dicha que no es el mejor momento para Danilo Astori, un individuo que siempre ha intentado y siempre ha quedado atrás, en este momento encontrarse que bueno, ahora sí es mi espacio, pero para perder, o por lo menos con chances importantes para perder, porque esa es la realidad, ¿no? También es cierto lo que Gerardo señalaba, es decir, para los candidatos nuevos el tiempo ya llegó, en cuanto a que tienen que hacer mucho camino para ir logrando visibilidad, para que sean creíbles y demás.
que no es lo mismo que en el caso de Danilo Astori, que puede esperar hasta último momento, ¿no? Porque él ya está con esas características, pero hay que mirar también dónde lo están posicionando, ¿no? Es decir, bajo la realidad de Danilo Astori, yo empáticamente me coloco en la posición de Danilo Astori, y francamente es complicado, esa posición de decir, bueno, ahora sí me están diciendo que puedo tener chance, y a mí me interesa enfrentar un desafío de esta naturaleza. Pero estoy seguro... Pero yo tengo la impresión de que es al revés la justamente, cosa, ¿no? Yo coincido con Emiliano. Yo estoy seguro que con la baqueta político que tiene Danilo Astori, las expresiones de Lucía Topolansky las lee de manera muy diferente. Totalmente. Sobre todo después que el doctor Vázquez, el presidente de la República, en un reportaje televisivo, dijo, bueno, a mí me gustaría que fuera entre jóvenes. Sí, no, pero a ver, claro. seamos claros, hay muchos dirigentes en el Frente Amplio que lo que hoy comentan por lo bajo es, no puede ser que Astori todavía maneje la posibilidad de ser candidato. No puede ser, tiene que con dejar... 79 años en el 2019. El razonamiento es, por favor, que defina de una vez que no va a ser candidato, porque no tiene ningún sentido que sea candidato, y mientras él no resuelva hay gente que no se larga. El comentario más bien es ese otro. Pero, acá... ¿qué infieren de lo que quiso decir ella al decir depende de lo que Danilo decida? Yo creo que aquí el candidato favorito a ser candidato, valga la redundancia, hoy es Daniel Martínez. Sin duda. Que tiene además una ventaja enorme, que tiene la visibilidad institucional. Es decir, si Martínez tiene como espaldarazo, como respaldo, una buena gestión en la intendencia, evidentemente eso lo va a ayudar a catapultarse como el candidato del frente. Entonces, es en principio quien, a mi entender, corre con mayores chances. La próxima elección va a ser una elección decidida por un 10% de la población aproximadamente. ¿Por qué digo eso? Naturalmente que la va a definir el 100, pero ¿por qué digo por el 10? El Frente Amplio más o menos tiene un 42, 43% de lo que uno podría llamar voto cautivo. Y la oposición también, la oposición sumada también. Y tenemos siempre un 5% más o menos de voto en blanco. Y nos queda ese porcentaje que, como bien dicen las encuestas, hoy básicamente corresponde a Frente Amplistas desencantados. ¿El Frente va a tener una fuga por izquierda? Si la tiene, difícilmente, porque tiene su ala izquierda bastante fortalecida y con cierta diversidad de propuestas. El constancismo, cierta del MPP, el Partido Comunista, o sea que por izquierda no creo que sea la fuga si la hay. Podría ser, entre comillas, por derecha. Y ahí, bueno, ahí evidentemente la definición de cuál sea el candidato elegido va a importar y mucho. Pero también hay una realidad que son los hechos. ¿Puedo? Es un comentario breve nomás. Existo. Dale, tranquila. Gracias. No te sientas lesionada. A mí me parece que acá hay dos dimensiones a analizar. Uno es el tema del cambio generacional. Es decir, bueno, es hora de que el Frente el Frente, digo, y los otros partidos también, pero sobre todo el Frente haga un cambio generacional. Sobre todo es ahí donde uno ve más grande el debe. Y la otra cosa es el tema de la autocrítica. Yo creo que al Frente lo que lo está hundiendo es la falta de autocrítica. A mí me parece que, y no coincido contigo en estos numeritos del 43, el 38, el mundo está cambiando, y aunque a Uruguay a veces le cuesta cambiar junto con el mundo, como los cambios son cada vez más vertiginosos también en lo político, no me extrañaría que hubiera ciertos cambios o ciertos movimientos, sobre todo en la medida en que la fuerza política más importante siga manteniendo esta actitud abroquelada de que estamos haciendo todo bien y que no nos equivocamos. ¿Te imaginas al Frente votando por debajo del 42 en primera vuelta? No sé si va a votar por debajo del 42, no tengo ni idea. Todo depende de cómo se procese el cambio generacional. Si son capaces de procesar un cambio generacional. El primer mensaje que llegó desde la audiencia dice muy cortito: ¡uf! Ya empezó la campaña. ¡Uf! Bien, eso es una expresión importante, porque hay una manera de concebir la política como la campaña permanente. Claro. Y eso le hace mucho mal a la política, la desgasta. Hay otra manera de concebir la política, que es la política de los círculos cerrados. Los gobernantes se rodean de asesores que les dicen que sí, cuando en definitiva
un compañero de gestión debe ser, bueno, un tábano que comunica con la sociedad. Yo creo que efectivamente el Frente Amplio tiene una tríada que ha sido fundamental en el crecimiento electoral exponencial a partir del año 94, en donde el Frente Amplio obtuvo un 30%, 29% del electorado, y luego llegó a un 52% de los votos válidos en el 2004 y a un 48, 49 en las dos elecciones siguientes. Pero esa tríada se terminó. Tabaré Vázquez no va a ser candidato, Mujica no va a ser candidato, no puede ser candidato, y Danilo Astori creo que tampoco va a ser candidato, lo cual debiera generar una pugna legítima para construir un liderazgo. Los liderazgos no se heredan, se conquistan con votos. Hoy yo coincido, las encuestas lo marcan, el que aparece como más perfilado y más instalado es Daniel Martínez, que por otra parte puede hacer política. Pero Daniel Martínez tiene que probar algo que es imprescindible para que sea candidato. Tiene que probar que puede marcar una inflexión en el gobierno de Montevideo. Y lo tiene que hacer en el próximo año, año y medio. ¿Lo podrá hacer? Hasta ahora. Después desde la audiencia manejan otros nombres. Sí, Laura dice, ¿nadie mira a Murro? Sí, sí. Ahora, si no hay autocrítica, pobre Frente Amplio, agrega. Y Alfredo dice, la candidata tapada de Mujica es Carolina Cose. Mujica absorbe los golpes y después sale Carolina Cose. Con toda la fiebre de ser políticamente correcto, de buscar mujeres en el gobierno y muchas cosas más, creo que al final en el MPP se van a volcar y la candidata va a ser Carolina Cose, no solo del MPP, va a terminar siendo, dice, la candidata del Frente Amplio. Sí, Mujica tiene muchos candidatos. Porque está ese debate, es ¿no? Una precandidata seria. Yo diría que, en primer lugar, tenemos otros hechos importantes, ¿no? Y son las cosas que están en el Poder Judicial, ¿no? Y que no es poca cosa. Aire fresco, ANCAP, hay una cantidad de temas que están allí y estamos en el 2017. Por más lentitud que tenga la justicia, hay que ver si en determinado momento no empiezan a asomar con responsabilidades y con información que por ahora está en manos de la justicia esclarecer qué es lo que está detrás de todo eso. Ese es un tema que no es menor y que lesiona y que defrauda. Y es cierto, hay una cantidad de desilusionados frente amplistas que de todas maneras no han cruzado a definirse para ningún otro lado, están como en el limbo, ¿no? Todavía están en situación de indefinición. Después Murro, como lo estaban planteando, yo considero que el problema que tiene Murro es que es tremendamente calentón. Bueno, si hablamos de calentones y vemos a la oposición... No, pero tú sabes que eso es importante, y particularmente si se acepta el debate. Algo que en el Uruguay cuesta tanto aceptar, pero si se acepta la situación de debate, la persona tiene que tener un cierto aplomo y capacidad como para mantenerse bajo control aún en situaciones de estar siendo confrontado y de Vamos cerrando. Yo quería decir que me parece, porque hablamos del frente, pero es muy importante en vuelvo a repetir, este sector de desencantados, recién mencionado por Guillermo, muy importante también lo que haga el otro, es decir, la oposición. Y en ese sentido yo quiero decir muy claro, a mí me da la impresión que la oferta actual del Partido Nacional, Partido Colorado y Novik no es una gran oferta pensando en ese perfil. De acuerdo. Y el Partido Independiente hasta ahora se ha mostrado incapaz de crecer, que podría ser, por lógica, porque se ha autodefinido con sensibilidad de izquierda y demás, podría ser por lógica el lugar natural para una emigración de esos desencantados. Sin embargo, no lo ha logrado. Y también en parte no lo ha logrado, creo yo, porque no ha habido un éxodo importante de figuras dirigenciales que podrían ir hacia ese lado. Podrían ser dirigentes del Nuevo Espacio, algunos dirigentes sindicales con ese tipo de perfil y demás. Esas figuras siguen en el frente y si el Partido Independiente no las convoca, también va a ser difícil convocar a esos Oscar electores. Botinelli señalaba que Novik ya le captó un 1% al Frente Amplio. Es poco. Está bien, pero falta mucho, ¿no? Te faltaba un apunte, Gerardo. Sí. Yo coincido que en un sistema de partidos tan integrado como el que tenemos, lo que hace uno está muy influido por lo que hacen los otros. Y efectivamente creo que cuando hablamos de candidaturas, la oposición tiene problemas de candidaturas. Tiene problemas de candidaturas. Lo segundo,
Lo segundo, yo creo que la tarea fundamental del Frente Amplio es gobernar en primer lugar. Por ejemplo, la evolución de la economía en los próximos años va a ser decisiva, pero también es conectar mucho más con la realidad. Y creo que eso lleva a entender mucho descontento frente amplista que está muy instalado y que hoy es tal vez el principal desafío electoral de cara al 2019.